Para el cálculo de los elementos de un triángulo, que es muy importante en el estudio de la mecánica, además de las funciones trigonométricas, son importantes dos teoremas. Uno de ellos es el teorema de la suma de los ángulos internos. El teorema de la suma de ángulos internos. Esto nos dice que si sumamos el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, siempre va a dar 180 grados, sea el tipo de triángulo que sea. Otro teorema importante es el de Pitágoras. Tal vez lo recuerden. El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa dijimos que era el lado más largo del triángulo, o también es el que está enfrente del ángulo recto, o dicho de manera general, es el lado que está enfrente del ángulo más grande del triángulo. Este sería el lado A, este sería el lado B. Repitiendo, los lados se nombran conforme el ángulo opuesto o el vértice opuesto. El teorema de Pitágoras dice que la longitud de la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma del cuadrado de los catetos. Este lado al cuadrado va a ser igual a sumar la magnitud de este lado al cuadrado más este lado al cuadrado. Estos dos teoremas son muy importantes, les decía yo, en el cálculo de fuerzas, en el estudio de la mecánica. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos este triángulo con su vértice A, su vértice B y su vértice C. El vértice C es un ángulo de 90 grados, representado por un cuadrito. Dice aquí que el lado A vale 15, este lado mide 15, el lado B mide 18, este lado mide 18. Nos preguntan cuánto mide el ángulo A, cuánto mide el ángulo B y cuánto mide C, el lado C. Tengo yo dos lados de un triángulo, el A y el B. Me preguntan por C. Lo podré sacar por el teorema de Pitágoras. Recordando, el teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma del cuadrado de los catetos. En este caso voy a sustituir datos. C cuadrada va a ser igual a vale 15 al cuadrado más B vale 18 al cuadrado. Entonces, como está al cuadrado, pasa al otro lado de la igualdad como raíz cuadrada. Sacando raíz, esto es igual a la raíz cuadrada de, hacemos operaciones, sería 225, es 15 al cuadrado, más 18 más 324. El lado C va a medir en total la raíz cuadrada de 225 más 324. El lado C mide 23.43. Aquí está listo. Y si corresponde, porque es el lado más largo. Me preguntan cuánto mide el ángulo A y el ángulo B. Conozco el ángulo C, mide 90 grados. Me preguntan por este y por este, ¿cómo lo puedo sacar? Entonces, ya tengo los tres lados. El lado A mide 15, el lado B mide 18, el lado C mide 23.43. Entonces, puedo usar las funciones trigonométricas para obtener la magnitud de los ángulos. Me voy a fijar en el vértice A, donde está el ángulo A. La función seno del ángulo A, el seno del ángulo A, es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Es el cateto opuesto al vértice A, es el lado A sobre la hipotenusa. La hipotenusa vale C. Entonces, repitiendo,
El seno del ángulo A es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Para despejar el ángulo, la punción seno pasa al otro lado como arcoseno o seno inverso. El ángulo A va a ser igual al seno inverso, se pone seno al menos 1 de A sobre C. Sustituyo datos, el ángulo A va a ser igual al seno inverso de A, mide 15, entre C, que mide 23.43. Hago operaciones directas en la calculadora. Para usar esta función seno inverso, en la calculadora la tecla dice seno a la menos 1 y normalmente está como segunda función. Hago la operación. Seno inverso de 15 entre 23.43. Me da un ángulo de 39.807. Si yo quiero trabajar solamente con 2 dígitos, este se redondea. Quiero solamente 2, solo 2. Entonces me fijo si el número que sigue es mayor que 4. Si es mayor que 4, sube 1 la posición anterior. Va a caer en 39.81 grados. El ángulo A mide 39.81. Y el ángulo B lo puedo sacar por alguna función. Vamos a una función. El ángulo B. Vamos a fijarnos en el ángulo B. Usemos la función coseno. Nomás porque me dieron ganas. El coseno del ángulo B va a ser igual al cateto adyacente, es el lado A, adyacente, entre la hipotenusa es C. Fíjate cómo aquí solo coincide con estos valores. El seno de A es A sobre C, el coseno de B es A sobre C. Este es igual. Entonces, aquí el ángulo B va a ser igual al coseno inverso de A sobre C. Voy a sustituir datos, coseno inverso de A, que mide 15 sobre C, que mide 23.43. Esto me da igual. Hago operaciones directamente. Me da un ángulo de 50.792. Si yo quiero solamente 2 dígitos, como este número, el tercero, no es mayor que 4, no sube el anterior, queda igual. Esto mide el ángulo A, el ángulo B. A ver, ¿qué pasa si yo sumo el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C? Debería dar 180 según el teorema. Tengo el ángulo A, mide 39.81, el ángulo B mide 50.19 y el ángulo C mide 90. Esta suma, ¿cuánto da? 1 más 9, 0. Llevo 1, 9 más 1, 0, 0, 10 llevo 1, 10, llevo 1, 4, 9, 180. Exactamente 180. Se comprueba que estamos en lo correcto aplicando el teorema de la suma de ángulos internos. Muy bien. Entonces, voy a revisar los ejercicios que ustedes van a hacer. Voy a fijarme que pongan la información completa, los datos, las incógnitas o las preguntas que se hacen, las fórmulas, que sustituyan en la fórmula, que hagan las operaciones y el resultado. Aquí también está una fórmula, aquí está despejada la fórmula, sustitución de datos, operaciones. Eso va a pedir siempre, en cada ejercicio que lleven a cabo.